Lo que acecha en los prados. Heme aquí, atrapado en el establo. Ya no queda ninguno de mis caballos. Solo estoy yo, aguardando el cruel amanecer, mientras medito acongojado sobre lo que haré, sobre lo que decidiré, sobre mi destino. Siempre he vivido en los prados, en el área rural de la ciudad, un lugar muy apartado de lo que la gente puede llamar la civilización. Aquí crecí, aquí están mis establos, aquí está mi vida. Todos los pobladores de aquí vendieron sus propiedades y se fueron por la mala reputación que trajo a estas tierras el cierre de la prisión estatal. Actualmente, la prisión lleva ya 5 años cerrada. Tras su cierre, muchas historias que allí ocurrieron se hicieron eco, historias tan terribles que mancillaron el buen nombre de estas tierras. Las propiedades empezaron a perder valor y rápidamente casi todos las vendieron, y los que no pudieron simplemente se fueron abandonando la tierra. Yo decidí quedarme completamente solo en este lugar apartado del que ni Dios mismo quiere voltear a ver. Ya el amanecer se acerca y estoy encerrado en los establos. Para entender la situación tan penosa que me trajo hasta aquí, es necesario contar la historia de uno de los reos de la prisión. Lucio Susunaga, el violador asesino. A Lucio Susunaga, un hombre ya de 60 años de edad, le había caído cadena perpetua y fue enviado a la prisión estatal de Los Prados. Eso ocurrió ya hace 70 años. ¿Quién diría que aquel hombre se convertiría en una leyenda en la prisión? Lo bizarro de Lucio Susunaga estaba en que poseía una fuerza sobrenatural. Él solo era capaz de levantar con una sola mano y completa facilidad las pacas de paja que abundaban en la prisión. Cada viernes 13 en la prisión se convirtió en una completa costumbre, más bien un ritual, el día del terror. En aquel día, todos los guardias de la prisión desaparecían. Nadie sabía por qué. Algunos decían que Lucio Susunaga los había amenazado. Otros decían que les había pagado bien para irse. Lo cierto es que la noche del viernes 13, los reos se quedaban encerrados en sus celdas, sin ninguna custodia. Es ahí cuando Susunaga, con su fuerza sobrenatural, rompía el candado de su celda individual. Los demás reos siempre se preguntaban ¿por qué Susunaga no aprovechaba para escapar? Pues la respuesta es sencilla: a él le gustaba la prisión. Tras salir de su celda, abundaba el terror. Susunaga escogía al azar una de las celdas individuales y la abría rompiendo el candado de esta también. Allí, si el otro preso intentaba salir o resistirse, era sometido por Susunaga para que se quedase dentro de su celda. Después, en nada de tiempo, Lucio Susunaga movilizaba cientos de pacas de paja, cubriendo por completo la celda, evitando que nadie pudiese entrar, ya que no se podían mover las pesadas pacas de paja con facilidad, y que nadie pudiese ver lo que dentro ocurría. Nadie supo lo que Susunaga, este violador asesino, hacía con sus víctimas. Aquel ritual fue siempre un misterio. Pero ya podían darse una idea a los demás reos por los horribles gritos que se escuchaban dentro de la celda. Al día siguiente, solo aparecía el cuerpo muerto del otro preso, colgado a la ventana de la prisión simulando un suicidio. Susunaga
en su celda sin candado, pero ahí dentro, dormido. Algunos decían que Susunaga era tan hábil que asesinaba con sus propias manos, puesto que no dejaba huella alguna en su víctima. Los guardias solo se hacían los de la vista gorda y reemplazaban los candados. Argumentaban un suicidio frente a las autoridades. Las pacas de paja ya habían sido retiradas por Susunaga antes de que los guardias llegasen. Un viernes 13, increíblemente Susunaga no salía de su celda. No había guardias, pero Susunaga no salía. Increíblemente, esa noche ningún preso murió. O bueno, solo uno, pero fue el mismo Susunaga. Al día siguiente se encontró la celda de Susunaga sin el candado, y ahí dentro estaba Lucio Susunaga, colgado a la ventana de la celda, igual que sus víctimas. Los guardias reemplazaron el candado y fingieron un suicidio. Fue en ese momento que se terminó tan macabro ritual en la prisión de los Prados. Nadie supo lo que pasó con Susunaga, posiblemente ajuste de cuentas. Lo que sí es cierto es que el nombre de Lucio Susunaga se quedó en el olvido por los siguientes 70 años, hasta que la prisión cerró. Fue ahí cuando el nombre del violador asesino Lucio Susunaga volvió a renacer. Tengo 24 años y en esta zona están mis establos. Y hace 5 años todos empezaron a irse y ahora solo quedo yo. Fue solo hace algunas semanas que los bultos de paja empezaban a alejarse de la casa. Cada mañana cuando despertaba, cada bulto se movía algunos metros del lugar donde se encontraban. Asumí que eran bromistas, con ciertas capacidades intelectuales y métodos de diversión limitados. Así que los ignoré. En pocos días los bultos empezaban a alejarse hacia los límites de la granja. Estaba fastidiado de aquel jueguito para aquel entonces, y decidí colocarlos en su lugar. Me tomó 4 tediosas horas ponerlos de nuevo en su lugar, cerca de la casa, y para ese entonces estaba listo para romperle el cuello a cualquier idiota que decidiera abrumarme de tal manera. Al día siguiente fue entonces cuando noté que los bultos de paja habían regresado a sus posiciones del día anterior, esparcidos a lo lejos, en los prados. Esta vez no los puse en su sitio, los dejé en donde los encontré, resignado, sin darles mayor importancia a ellos, sino a mis caballos. Sin duda, quien lo había hecho debía pagar por tal aberración. Esa noche me senté en el porche, con mi escopeta en las manos y una taza de café en la mesa a mi lado. Me senté por horas, fijando mis ojos en el campo, para tratar de encontrar al tipo que movía mis bultos de paja. Finalmente, empecé a quedarme dormido, y me hubiese quedado dormido, a no ser porque en el momento en que mis ojos empezaban a cerrarse, escuché a los árboles del bosque cercano agitarse y estremecerse. Me levanté, con el corazón latiendo fuertemente. Caminé con mi escopeta al frente. Tenía que atrapar al bastardo. Esperé ansiosamente por cualquier persona que se acercara lo suficiente para sorprenderme o para yo sorprenderlo a él. Fue entonces cuando algo se me acercó, lo suficiente para yo poder distinguir su silueta en la oscuridad. La cosa que acechaba en los bosques cercanos a mi granja parecía no notar que yo estaba sentado cerca. Parecía acechar encorvada con la postura de un ladrón de carteras. De no ser porque aún encorvada tenía unos 2 metros de alto. Parecería frágil. Sus delgados brazos y piernas y su pecho saliente me recordaban a un animal muriendo de hambre. Sin embargo, esta cosa era increíblemente fuerte, pues vi cómo cargaba un bulto de paja bajo cada uno de sus brazos con facilidad, y lo acomodaba con cuidado a lo lejos. La observé trabajar, moviendo cada uno de los bultos con cuidado. De vez en cuando se desencorvaba para buscar más bultos en el campo. Antes de ajustar el bulto en el que trabajaba,
Fue en ese momento que le disparé. Le había dado. Estoy completamente seguro que le había atinado un tiro mortal, pero inmediatamente esa cosa se levantó y se escondió entre los bosques. Cuando fui a ver, no había sangre. Fue solo hasta que el sol salió que me atreví a poner un pie fuera del establo, hacia los campos. Los bultos de paja ahora estaban cerca del establo. Parecían marcar una especie de línea. Ya caída la noche, preparé la montura de mi mejor caballo. Estaba dispuesto a irme para siempre y abandonarlo todo apenas llegase el amanecer. A la mañana siguiente, al ir al establo, encontré a todos mis caballos estrangulados, cada uno de ellos acostado de lado. No había señales de heridas. Pasé el resto del día enterrando los restos. Asesinar a mis caballos fue solo eso, una amenaza inteligente. Sabía que me asustaría y sabía que entendería las implicaciones. Soy el prisionero de esa cosa. Nunca podré cruzar las fronteras que me he impuesto con los bultos de paja. Estoy atrapado aquí por lo que acecha en los campos y no me pide nada, excepto que no puedo marcharme de aquí. Es su capricho. Yo soy lo que quiere. Aún así, no creo soportar ser la mujer de esa cosa. Antes de ir a acostarme, pude notar en la ventana de mi habitación que ahí estaba él. Sentí sus ojos barrerme en la oscuridad, pero no estoy seguro de que me haya visto. Entonces, esa cosa giró sigilosamente y regresó por donde vino, a la oscuridad de los bosques. Ese día empecé a dormir en el establo, que no tenía ventanas, por miedo a que esa cosa pueda sorprenderme en mi habitación. Heme aquí, estoy encerrado en el establo. Este establo se ha convertido en mi dormitorio personal. Al llegar el amanecer, tengo que decidir si me juego la vida a riesgo de que esa cosa me asesine. El plan es sencillo. Abriré la puerta del establo y he de correr sin mirar hacia atrás en dirección a la carretera. He estado pensando en los últimos días y voy a intentar escapar. La historia de Susunaga retumba sobre mi cabeza, pero son solo tonterías. Ese hombre murió hace casi un siglo. La decisión está ya tomada. Me voy a armar de valor. Sé que el amanecer ha llegado, pues puedo escuchar el sonido de las aves. Abro las puertas del establo, mientras lo poco que quedaba de la vela que me alumbraba se extingue. Sorprendentemente, oscuridad total. Miles de pacas de paja están bloqueando la entrada del establo completamente. Me es imposible retirarlas, son demasiado pesadas. Fueron apiladas una sobre otra y no puedo retirarlas. Tengo mucho miedo. Dentro del confinado y oscuro establo puedo sentir la presencia de alguien más. Su respiración está sobre mi cuello, pero no quiero voltear. En este momento, ya no es un misterio para mí el ritual de aquella prisión, ni lo que ocurría en aquella celda.